Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Muy buenas a todos, yo soy Jorge Marín y esto es Al Otro Lado del Micrófono. Este jueves no estoy solo a este lado del micrófono. Hace unos días, David Bernat, compañero de Game Elch, se puso en contacto conmigo y me propuso hablar sobre un tema, pero no sabía muy bien cómo explicármelo para encajarlo dentro de este programa. Mi respuesta fue sencilla: dale una vuelta de tuerca para encajarlo y envíame un audio comentándolo tú mismo. Dicho y hecho, os dejo con la reflexión de David. Muy buenas, Jorge, y muy buenas a todos los oyentes de Al Otro Lado del Micrófono. Soy Bernie y una vez más vengo con un audio para contaros un caso, una curiosidad que he visto en relación a una presentación de un videojuego. Dicha presentación se realizó en el espacio Fundación Telefónica y con motivo de la exposición Videojuegos, los dos lados de la pantalla, hicieron la, digamos, presentación oficial, vaga la redundancia, del videojuego Blacksad. Blacksad es una serie de cómics muy exitosa, unos cómics españoles muy exitosos, y se presentaron en octubre en Madrid. La cuestión es que dicha presentación la graban en vídeo y la suben en su canal de YouTube, pero también está difundido, pues, casi todos los contenidos que hacen en este espacio, también lo difunden en formato podcast. Cuando es algo muy visual, ¿no?, ya que hay público, porque es un acto presencial, aún así también lo difunden en formato podcast, porque están muy al día con las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias. La cuestión es que, esta presentación estaba en ella. Teníamos a Juan Díaz Canales, que es co-creador y guionista de los cómics. Tenemos a Juan Miguel Martín, que es el programador jefe, y Alberto Lozano, que es jefe del equipo artístico. Todo ello presentado y dirigido por Desiree Bresen, que es guionista y además se ha declarado gamer, ¿no? Es una aficionada a los videojuegos. Lo que me resultó curioso fue que Desiree, al principio de dicha presentación, ella misma dijo que iban a hacerlo en plan charla y un poco formato podcast, más que una presentación rueda de prensa como se podría realizar en otro elemento, en otro producto cultural. Y me hizo gracia por eso. Yo no conocía que Desiree fuera podcaster o hubiera grabado o hubiera participado en podcast anteriormente, pero por lo visto aquel ha demostrado que sí que conoce lo que son y seguramente será consumidora. Con lo cual ella misma definió esa presentación más como un podcast que como una rueda de prensa. Y así lo hicieron. Estuvieron hablando del proceso de desarrollo, del tomas de decisiones, de motivos artísticos, y luego al final pues tuvieron una pequeña rueda de preguntas del público que ellos resolvieron muy amablemente. La cuestión es esa, que me hizo gracia que lo comentaron como un podcast. Fue como si hicieran un podcast en directo para presentar un juego en Madrid. Y eso es lo que me resultó curioso, lo que se sale un poco de la norma, ¿no? Porque normalmente las presentaciones de videojuegos las hacen en un evento en el que hay un presentador que explica cosas, contenidos sobre dicho juego. Luego hay alguien del equipo técnico, normalmente son de fuera de nuestro país, que explican más detalles y que también resuelven dudas, pero es más tipo rueda de prensa, como ya he dicho, y con actividades para realizar los visitantes, ¿no? Normalmente la prensa y algunos invitados que tengan. Pues se saltaron totalmente este desarrollo y hicieron este formato podcast, que también hay que decir que es lo que suelen hacer en Fundación Telefónica, porque los amigos de Fuera de Series graban en directo con gente del mundillo. También en Buenos Días Madresfera graban allí cada ciertos meses. Y sí, tanto en vídeo como en audio graban todo el contenido para difundirlo. Pero lo que decía, los otros son podcasts que graban de vez en cuando en Fundación Telefónica, y esto era
una presentación de un juego que se hacía más en formato podcast. Y eso era lo que me había resultado curioso y lo que demostraba que el medio está cada vez más afianzado, se conoce más y está más difundido por el público en general, ya no solo la gente que lo escuche habitualmente, específicamente, sino que todo el mundo va conociendo lo que es un podcast y le va prestando más atención y se animan a escuchar de vez en cuando alguno. Y nada, solamente quería contaros esto y contaros esta curiosidad o esta reflexión que se me presentó a mí esta mañana cuando escuché dicho vídeo. Así que nada, espero que os haya resultado curioso también a vosotros e interesante. Y agradezco mucho a Jorge que me dejara este espacio para poder contarlo y para poder expresarlo con mis palabras. Y nada, y espero que nos volvamos a escuchar en alguna otra ocasión. Un saludo a todos. Chao. No solo me han entrado ganas de escuchar esta presentación sobre el videojuego Bloodshot, a la que, por cierto, os enlazo en las notas del episodio, sino que además quiero comprar este título para mi Nintendo Switch e incluso leer el primero de sus cómics, que por cierto lo compré hace tiempo debido a una recomendación que nos hicieron en Porqué Podcast y todavía lo tengo ahí pendiente sin ni siquiera pasar de la primera página. Desde aquí, dar las gracias a David por su colaboración para este episodio y aprovecho también para dar las gracias a todos aquellos que estáis apoyando este podcast a través de mi perfil en Ko-fi, ya que hemos llegado hasta el 10% de la recaudación necesaria para realizar el próximo sorteo, ni más ni menos que una Amazon Echo Dot de tercera generación. Tú también puedes apoyar este podcast y además entrar en este fantástico sorteo. Me despido y regreso otra vez a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.